Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos como toda semana con Ramón Peralta. Ramón, el lunes fue el día de Martin Luther King y Sí. esto se produce precisamente pocos días después de que acusan al señor presidente de los Estados Unidos de racista. Sí, hay que recordar, Martin Luther King fue el líder de ese gran movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, que digo que es uno de los más grandes acontecimientos de la historia norteamericana, porque a partir de esa lucha, en los años 65, se firmaron los derechos civiles por el presidente Lyndon B. Johnson, donde las minorías en realidad han adquirido la relevancia que se debían haber tenido 100 años atrás. Entonces, la conmemoración ha encontrado el país sumido precisamente en una Situación donde comienza a debatirse de nuevo el asunto de la segregación racial, Sí. del racismo, Sí. porque resulta que el presidente, primero, ya tiene precedentes de no llevarse muy bien con las minorías, y lo segundo fue los comentarios que hizo con respecto a los países del África y Haití. Lo llamó excrementos, Sí. hoyo de excrementos. No. Es lamentable que, no solamente que, porque hay gente que son racistas, pero son modestos en sus expresiones, y este señor, siendo el representante del país, Ajá. que trate ese tema con el lenguaje que lo ha tratado, no solamente con el caso de catalogar a los países de África y Haití de que como las heces, el hoyo de las heces, Sí. sí, el hoyo de las mierdas, vamos a ser Sí. claros. En realidad rompe todo marco de decencia. Pero eso es coherente con lo que él es realmente, porque si te pones a ver la historia de... Yo cuando Obama era presidente, él se gastó unos millones de su bolsillo para demostrar que Obama no era americano. Yo siempre vi eso como una acción racista, es decir, es como si le molestara a este individuo que un afroamericano fuera presidente de los Estados Unidos. Sí, no solamente eso, Andrés. El New York Times tiene un buen reportaje donde analiza precisamente la actitud de este señor, Donald Trump, desde los tiempos de los 70, cuando su padre, tú sabes que su padre era real estate, el dueño Millonario, sí, porque Sí. él es lo que es un heredero. Y donde ellos, desde esa vez que se decía que ellos discriminaban, que él discriminaba a las minorías cuando había casos de rentar y ofertar apartamentos en New York. Entonces, luego siguió en la campaña, recuérdate que tildó de una manera baja a los inmigrantes mexicanos como Sí, delincuentes, delincuentes. ladrones, y sabiendo que eran casi... Y hasta los dominicanos también. Sí, y así mismo dirigió la campaña, diciendo, llevando a su campaña a mujeres que habían, madres que habían sufrido Cuyos hijos habían muerto por manos de inmigrantes. de inmigrantes, que es una casualidad, que es Sí, porque algo, yo creo que hay más muertos de manos de americanos que de inmigrantes. pero claro, algo sacado por los moños. Sacamos las estadísticas. Sí, porque solamente inmigrantes ilegales son 11 millones. Entonces tú sacas de que 6 casos. Sí. Eso no tiene lógica. valida, si no tiene lógica. Pero en realidad el señor, no solamente en términos políticos, sino en esos términos de pasar a este tema del racismo, ha retrotraído el país hace años, 50 o 60 años atrás. Es que hay gente, parece que... yo he visto a veces, hay gente como que no entiende, no saben lo que es el racismo. Y a veces tú lo ves, tú vas hablando con señor, cuando usted... racismo es cuando una persona segrega a otra, la considera inferior por su raza. Por su raza, su color. O su color, sí. Sí. Entonces, su procedencia, Sí. Ese tipo de cosas. Eso es racismo. Entonces, cuando este individuo dice que la gente que viene de esos países es basura, eso es racismo puro y rampante. O sea, y rampante. No, y diciendo Eso es bien también, claro. al mismo tiempo, que los inmigrantes que él cree que deben venir Son de Noruega. Noruega. Son blancos. Sí, blancos, rubios. Que ni todos siquiera son- van a venir aquí porque, como tú mismo me estuviste comentando, el ingreso per cápita de No, ellos les... de Norway es altísimo. Ellos le respondieron de una vez los noruegos, Sí, decir, respondieron. ¿a qué nosotros vamos a sellar si nosotros tenemos casi un 22% por encima del nivel de vida de los norteamericanos? Pero en realidad es la vulgaridad que este señor ha usado para referirse Pero al es tema. racista, él demostró No, claramente que es claro, racista. Entonces,
Dice, en estos días lo abordaron cuando llegaba a la Casa Blanca, salía o se iba a montar en el helicóptero, que le preguntaron que si era racista. Y dice que no, que él no es racista. Como a mí me da, es como el relajo ese que usa la gente diciendo que no, él no es racista, él le da lo mismo un blanco que un maldito. Sí. No, pero la gente, nuestros oyentes deben tener presente la dimensión de este tipo de cosas, porque hay gente que no, como que deja, como que eso, racista, que no soy yo, no es a mí. Ajá. Señores, como tú dijiste, la expresión más baja para un ser humano es bajar a un ser humano, decir que porque tiene un color diferente o porque procede de otro, es diferente a mí. Señores, eso es bajar a lo más bajo que pueda bajar una persona y refleja también, claro, la mentalidad de este señor. Uno de los casos que no debemos dejar de comentar, y fue algo interesante también, porque lo que pasó con el asunto de Hawái. No creo que dejemos de comentar eso, porque fue una falsa alarma. La gente corrió. Entonces, los medios de comunicación comenzaron a hablar del asunto de Norcorea. Entonces, estaba viendo yo un analista en el NBC hablando sobre eso. Decía, incluso es muy interesante, decía, ¿por qué tiene que estar mencionando a Norcorea? Porque el Norcorea no tiene misiles que lleguen a Hawái. Sí, nuestro amigo intelectual Noam Chomsky dice que eso es simplemente para poner un tema de, como diríamos, sino de crear pánicos y ese tipo de cosas. Sí. Porque Norcorea no es ahora mismo una amenaza para Estados Unidos. No. Lo que pasa, claro, si tú ves los medios, CNN, por ejemplo, ayer pasó el día entero, no solamente ayer, tienen semanas asusando el miedo con el tema de que, señor, este señor no tiene poder, no solo para enfrentar a Estados Unidos, sino para ni tampoco lo va a hacer. No lo va a hacer, claro. Si él es loco, pero no hace otra cosa, como dicen en la República Dominicana. Sí. Si él agrediera a Estados Unidos, inmediatamente perdiera todo el apoyo de China. Si pierde el apoyo de China, no es nadie. Los chinos mismos han manifestado eso. Y otra cosa es que eso apuntaba Chomsky en sus análisis, diciendo que muchas veces vemos cosas para crear miedo, pero al mismo tiempo no observamos, porque fíjate bien que él la semana pasada entró en conversación con Corea del Sur. Y hasta le invitó a compartir el asunto de las Olimpiadas. Sí. Entonces vemos que el cuco, como decimos los dominicanos, no es tan grande como se pinta. Entonces lo que más bien es que yo veo esa tendencia en los medios muchas veces aquí. Aceleran o exacerban una cosa simplemente para crear en la población algo. Eso me recuerda cuando el asunto cuando Yuri Gagarin llegó al espacio, que la gente, en vez de pensar, y los medios de comunicación americanos contribuyeron mucho a eso, en vez de pensar, bueno, los astronautas soviéticos se nos fueron adelante, llegaron al espacio primero. No, la gente que decían, los rusos nos están mirando desde arriba. Sí, claro, sí. Pero ven acá. Sí. Porque eso siempre ha sido una tendencia en Norteamérica. Y no solamente, la gente no sabe que indirectamente, yo siempre lo reitero a personas que conozco, que eso simplemente para tener preparadas las mentes del pueblo norteamericano. Para el apoyo a la inversión, a la defensa, el negocio de las armas. Y a las guerras. Porque la guerra de Vietnam fue un tremendo negocio. Fíjate, mira, ahora están también trayendo a la palestra pública el hecho de Afganistán. Que no podemos controlarlo. Señores, pero ¿quién fue el culpable de todo ese desorden que está ahí? Exactamente, no solamente eso. Una invasión. Y en el caso también de Norcorea, hay que entender lo siguiente, ese miedo que tienen los coreanos, también es entendible, porque déjame decirte, después que alguien llega a tu casa y te hace un desorden y te quema todos los muebles y te hace un desastre, tú tienes que tenerle miedo, ¿no? ¿Verdad? Y los barcos y los submarinos ahí en la costa. Exactamente. De bueno, continuamos un momento con Aquí Estamos Comentando. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios.
y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana, un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Seguimos comentando los hechos. Para terminar ya con el primer tema, hay que recordar también que Estados Unidos invadió a Corea y que Corea está dividida precisamente después de esa invasión, por eso se dividió en dos. Claro, fue el asunto de la Guerra Fría porque por un lado estaban los rusos apoyando a una parte de Corea y los americanos apoyando a otra, entonces se dividió. O sea que esa actitud defensiva de Norcorea es entendible hasta cierto punto. Pero hay otro tema interesante que habíamos hablado de que tocaríamos y me parece y algo que vamos a trabajar en las próximas ediciones del Vocero, y es el asunto de hasta qué punto la justicia es justicia en los Estados Unidos. Yo hace varios artículos que he escrito antes, hace un año, me referí a ese tema. Y hoy hay un gran movimiento, y sobre todo con la administración Obama el último año, había un gran movimiento aquí para, en realidad, poner la justicia donde debe estar. Porque, Andrés, se ha comprobado que el pobre en este país no tiene justicia, no tiene los mecanismos para que su voz se oiga. Hace poco tiempo salió un estudio que determina precisamente que en Michigan es uno de los estados donde los pobres tienen menos acceso a la justicia. Bueno, fíjate bien, ayer leíamos esos datos y dice que por la población normal hay un abogado por cada 279 personas. Pero en el caso de los pobres que usan lo que se llama ayuda legal, hay un abogado para 10,000 y pico de pobres. Entonces, eso significa que el pobre en este país no tiene medio de que se le haga justicia. Imagínate, los abogados de oficio no tienen tiempo para preparar un caso para defender a un cliente. Sí. Se supone que cuando tú vas a defender a un cliente, tú tienes que trabajar el caso, tú tienes que investigar, tú tienes que reunir documentación, tú tienes que dedicarle tiempo para poder, porque te vas a parar ante un estrado a defender a alguien a quien la fiscalía está acusando con una serie de documentos y una serie de pruebas. Entonces, esos abogados de oficio no tienen tiempo para hacer eso, porque imagínate, no tienen demasiada gente que atender. Lo otro es que el presupuesto que tiene el gobierno del estado de Michigan para los servicios legales a la gente que no puede pagarlo es muy bajo. Entonces, también eso hace que los abogados no puedan gastar dinero en hacer investigaciones para defender a su cliente. No, y la mayoría de los casos, el final es que te declare culpable para obtener. Sí. Entonces, Andrés... aunque no lo sea, declárate culpable para salir, para que salgamos de eso. Sí, así mismo. Entonces, pero te queda el récord ahí. Sí, tenemos, hay el caso, y por eso dije que se viene trabajando hace unos años, de que Estados Unidos tiene el nivel de presos como ningún otro país en el mundo. La mayor población carcelaria del mundo está en Estados Unidos. Sí. Y no solamente eso, Andrés, sino que también, además del caso de la relación entre pobres y abogados de la defensa, está otro gran problema, es que la mayoría de esas personas, que muchas veces son acusadas por delitos menores, y quieren poner una fianza, no tienen dinero para poner una fianza. Entonces ese tipo va y pasa años o meses en cárceles, muchas veces sin merecer. Y como esta es una sociedad capitalista donde todo es dinero, existen los llamados bail bonds, gente que presta dinero para los bonds, y hay gente que no sabe esto, pero esas compañías que prestan dinero para la fianza
actúan como policías también. Sí, sí, sí. Tienen el derecho de que si la persona no paga el dinero que se dio de fianza, ellos van y te arrestan ellos mismos como si fueran policías. Sí, pero la situación que pasa, Andrés, en que caen miles de norteamericanos es que ni siquiera para eso ellos tienen dinero. Es decir, esa compañía tampoco no te dan dinero. No le van a meter dinero a quien no tengan nada que poner garantía. ¿Tú qué garantía? La gente no piensa muchas veces qué significa esto en una sociedad que se llama democrática, donde hay millones de personas en las cárceles sin merecerlo. Entonces, vemos claramente que la justicia es verdaderamente ciega para ese sector. Es interesante, tú vas a la corte de Grand Rapids y no sé cuántas audiencias, salas de corte hay, no sé exactamente el número, pero hay unas 20 salas más o menos, o más. Y esas salas están llenas todos los días. Y todos los días se están mandando, una de esas salas conoce 7 o 8 casos en un día. Y en esos 7 o 8 casos en un día manda por lo menos a 4 o 5 personas para la cárcel. Sí, sí. ¿Y quiénes son ellos? La mayoría son pobres. Y gente pobre, blancos y lo que sea. Pero entonces se da el caso de que la mayoría, porque es lógico, si la población afroamericana es pobre, es la que más está sumida en la pobreza, entonces cuando los pobres son los que más sufren las consecuencias de la justicia, entonces por eso es que se da el caso de que la mayoría de los condenados también son afroamericanos. Sí. Entonces no es que son delincuentes. No, primero, los niveles de delincuencia son más altos en las poblaciones pobres. Y no es porque sean gente mala, sino porque la pobreza genera necesidad y la necesidad genera el rompimiento de las reglas de la ley. Y entonces, en consecuencia los afroamericanos, la gente pobre, que es afroamericano o hispano, sufre consecuencias de eso. Es importante eso que tú anotas, porque es otra falsa percepción que hay en muchas personas. No, son malos, porque son bandidos. Señores, la pobreza no es simplemente la carencia de dinero, sino todas las consecuencias que eso trae. Como tú dices, falta de educación, claro, los hogares no son los mejores. Entonces la gente decía, no, porque tienen educación gratis. Espérate, eso no es que tienen educación gratis, no solamente mandarle muchachito a la escuela, también tiene que comer, y la familia tiene que pagar una casa donde vivir, y las madres tienen que trabajar, o sea, y este es un país donde nada es gratis. No, y además, Andrés, se ha mostrado que la descomposición familiar es reflejo de la situación económica. Claro. Es decir, ¿cuáles sectores hay más familias infuncionales? O en los sectores de abajo. ¿Por qué? Por las razones que tú dices. Porque son una persona que no pueden proveer ni siquiera para los niños, mantener una vida decente, comida y salud y ese tipo de cosas. Entonces, eso, claro, que trae como consecuencia de que esa población sea la que se enfrente a la justicia, entonces la justicia lo trate de una manera totalmente parcializada y sin consideración, porque tampoco no es un elemento moral, señores, que si decimos que esto es una democracia, la democracia, de acuerdo a la definición que hemos tenido tradicionalmente, es donde se trata a todas las personas de manera igual. Y si no se trata en ese aspecto de la justicia. Este país era democrático todavía, supuestamente era un ejemplo de democracia en los años 60 todavía, porque la democracia del mundo de Estados Unidos. Y mucha gente no sabe que hasta el 68 aquí los negros no podían sentarse en los mismos asientos que se sientan los blancos. Sí. Los negros no podían ni siquiera entrar a la biblioteca, al lugar donde estaban los blancos. En las guaguas. En los autobuses tenían que estar separados. En los estadios no podían sentarse en los palcos. Sí. Los sanitarios también estaban segregados, es decir. Pero eso es una democracia. Entonces, y también hay que entender que un grupo social como los afroamericanos, que ha sido segregado de la manera que primero esclavo y después segregado, tú no puedes pretender que tenga el mismo nivel de educación, el mismo nivel de desarrollo que tienen los blancos. Sí. Entonces, también eso es uno de los factores que genera, que incide en el asunto de los niveles de pobreza en la sociedad. No, y sobre todo como el tema que apuntalábamos, el hecho de que se trate a esa población a niveles de la justicia totalmente fuera de lugar y cosas. Estaba viendo unas estadísticas ahí de que la mayoría, el mayor porcentaje de personas que son enviadas a la cárcel aquí en el estado de Michigan son afroamericanos, son de minorías, afroamericanos e hispanos. Bueno, no tenemos tiempo para más, continuaremos con este y otros temas la semana que viene. Aquí estamos comentándolos.